Hola, amados hermanos. Es un privilegio para mí estar una semana más con ustedes. Y bueno, ven que la semana pasada hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ajá. Bueno, esta semana vamos a hablar de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu se dan una vez que recibimos el bautizo del Espíritu Santo. Es decir, vamos poco a poco. Primero recibimos el bautismo del Espíritu Santo, lo de hablar en lenguas y lo que ya habíamos platicado en el video pasado. Y a su vez, ya que tenemos este don, ya que tenemos este bautizo, se empiezan a desarrollar diferentes dones en nosotros. Amén. Bueno, los dones necesitas, pues, para empezar, ser bautizado en el Espíritu, ir desarrollando, ¿verdad?, esa espiritualidad. Y aquí tengo, bueno, aquí está mi acordeón y hay una diferencia entre talento y don y muchos lo llegan a confundir. El talento es una habilidad que Dios nos da desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, los que les gusta la música, los que les encanta cantar, o los que son muy buenos para cocinar o para enseñar. Ajá. Entonces, todos esos son habilidades y son talentos que Dios nos da para que nacemos con eso y que los podemos ir desarrollando, y que muchos de esos talentos pues dependen de nosotros como humanos el desarrollarlos. Y los dones no, los dones sí necesitamos tener la responsabilidad de estar bien espiritualmente, estar en santidad, estar desarrollándonos espiritualmente para que puedan ser dados, pero son a la voluntad de Dios en el tiempo que Él considera que nosotros estamos preparados también para recibirlos. Pero como tales, también los dones también se tienen que ir pues fortaleciendo, ¿sí? Entonces, el talento es la habilidad, ¿sí?, que tenemos desde nuestro nacimiento, y el don es la capacidad sobrenatural que Dios nos da para que vayamos edificando su iglesia. Es con la intención de que vayamos edificando su iglesia y glorificando su nombre. Amén. Bueno, entonces, los 9 dones. Voy a hablar acerca de los 3 primeros dones, que son de revelación. Estos son la palabra de ciencia, que es una revelación de los hechos pasados y presentes. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios va revelando hechos que han pasado, que han ocurrido, o que en el presente, hechos que están ahorita pasando, y te revela a Dios el por qué y el para qué y su propósito. Ajá. Ese es la palabra de ciencia. Pero todo, recuerden que todo no es adivinación, Quiero aclarar totalmente, porque luego la gente confunde y la adivinación no viene de Dios, la profecía sí viene de Dios, y es que por eso debemos de tener mucho discernimiento. Amén. Para saber qué viene de Dios, qué no viene de Dios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la palabra de ciencia es la revelación de los hechos pasados o presentes, con la intención de edificar a la iglesia. La otra es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la revelación, pero de los hechos que van a ocurrir a futuro. Amén. Acerca de Dios se revela acerca de algo que va a ocurrir a futuro, y como que para prevenir a la iglesia o para darle palabra a la iglesia. Esa es la palabra de sabiduría. La siguiente es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es cuando Dios nos revela la procedencia de las situaciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si te profetizan algo, que tú sepas si viene o no viene de parte de Dios. Ajá. El saber si algunos pensamientos o algunas situaciones que involucran tu vida o los hechos que están pasando, por ejemplo, ahorita, el que tiene discernimiento de espíritu puede saber si las personas o las situaciones, lo que te están hablando o la situación que estamos viviendo, si viene de parte del enemigo o viene de parte de Dios. Porque hay veces que el enemigo nos habla muy bonito y como que nos puede llegar a confundir, pero para eso es bueno también tener discernimiento de espíritu, para saber qué cosas vienen o no de parte de Dios. Ajá, si hay alguna manifestación, saber si o alguien está hablando en lenguas, saber si esas lenguas realmente vienen de Dios o vienen de alguien que sabemos que no está bien. Ajá, ese es el discernimiento de espíritu. El siguiente son los dones de inspiración, que son 3 también. Uno es el género de lengua, ¿sí?, que es que Dios envió un mensaje. Haz de cuenta, luego pasó de la congregación que hay una persona que empieza como a hablar en lenguas, entonces Dios envía ese mensaje para la congregación, ¿sí? Pero son lenguas desconocidas para nosotras, para nosotros como su iglesia. Entonces Dios da un género de lengua, ese don, y empieza a hablar y a decir cosas, un mensaje que tiene Dios para nosotros, pero en lenguas diferentes. Una cosa es las lenguas
que recibimos en el bautizo del Espíritu Santo, y otras es estas que les estoy diciendo, que son palabras que empiezan a nacer en el momento que estás en la congregación, que un hermano de repente empieza a hablar así como en lenguas, pero son diferentes a la del bautismo del Espíritu Santo. Estas son específicamente unas que tienen un mensaje específico para edificación de la iglesia. Pero, ¿cómo vamos a entender? Bueno, para eso está el otro don, que es interpretación de lengua, que la interpretación de lengua es los que interpretan ese género de lenguas y eso que se está diciendo en ese momento para la congregación. Entonces, generalmente, cuando alguien tiene género de lenguas, generalmente siempre hay una persona que también tiene el don de interpretación para poder llevar a cabo el mensaje del Señor. Pero también está el don de profecía, que es el que yo les decía. Si son hechos, Dios otorga un mensaje también a la iglesia, pero es directamente en nuestra propia lengua. Ajá. O sea, no es en lenguas de Dios ni nada, sino es en nuestra misma lengua, en nuestro mismo idioma, en nuestro idioma de nuestra localidad, y ahí también Dios da un mensaje de profecía, de algo que nos está previniendo, o de algo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Amén. Entonces, ese pues no necesita interpretación, ¿verdad? Porque todos sabemos hablar pues nuestro idioma. Entonces, ese es otro también, que es el de profecía. Amén. Y después siguen unos 3 dones que me encantan, que también tienen un desarrollo hermoso, que es el don de sanidad. El don de sanidad es un poder sobrenatural para sanar instantáneamente o progresivamente a alguien, con el fin de glorificar a Dios. Por ejemplo, ¿qué hacían los apóstoles? En el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, se movía el Espíritu Santo en ellos y sanaban también a la gente. Ellos tenían ese don de sanidad y nosotros también lo podemos desarrollar. Hay muchos hermanos que lo tienen. De hecho, ustedes saben que han habido campañas de sanidades y milagros, porque hay gente que ha recibido sanidad gracias a eso. Después, en algún momento, me gustaría también compartirles testimonios que conozco de gente que ha recibido así el don de sanidad. Entonces, no es de los apóstoles del Antiguo Testamento. Hoy en día también Dios sigue dando ese don de sanidad, que tú puedas tocar a una persona, interceder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para sanarlo, ya sea en ese instante o progresivamente. También existe ese don. Ahora, el otro es el de milagros. Perdón, es el de operación de milagros, que es la alteración del curso del ordinario. Ya disculpen, es que me dio un ataque de tos. Pero seguimos. Entonces, el de milagros es como su nombre lo dice, la operación de milagros es que un milagro te es concedido, que tú puedas así hacer algo que es sobrenatural, hacer que puedas hacer un milagro en ese momento. Pues también es ese, el don de milagros. El de sanidades es únicamente para enfermedades, pero el don de milagros es que algún milagro que tú creías imposible, de repente ocurre, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo no tenía nada de dinero y de repente llegué al cajero a sacar mis últimos 3 pesos y de repente en mi cuenta habían 10,000. O yo iba a pagar mi recibo de luz y de repente me dijeron, no, ya está pagado, alguien lo vino a pagar, no sé, o no sé, es que les puedo decir muchísimos ejemplos, ¿no? Pero son milagros, son cosas sobrenaturales que ocurren y que también Dios se manifiesta en nosotros y nosotros podemos también interceder y orar para que los milagros sucedan. Ese también es otro don, que es la operación de milagros. Y el último, pero lo dejé al último, pero no por ser el menos importante, sino todo nace a través de él, que es el de la fe. El de la fe, pues ya saben que tenemos una fe normal, espiritual, por ser hijos de Dios, tenemos una fe pues orgánica, ¿no? Dentro de ser hijos de Dios. Pero hay una fe que va más allá, una fe que está hasta el full, que va más allá de todo, que es cuando Dios capacita a la persona para realizar algo que con seguridad y ver lo imposible posible. ¿A qué me refiero con eso? Cuando estamos pasando por algo súper, súper difícil, o cuando no nos resta nada más que tener fe, y es esa fe, pero esa fe empoderada, esa fe grande, entonces esa nos va a ayudar muchísimo a que todo lo posible sea posible. Entonces también el tener esa fe tan arraigada y esa fe en tener esa seguridad y llamar a las cosas que no son como si fuesen y que las cosas se cumplan también es un don. Así que yo te pregunto, ¿no te gustaría tener estos dones? Vamos a empezar por lo primero, por lo que vimos anteriormente, el bautizo del Espíritu Santo, que lo vamos a ir desarrollando este mes. Pero después Dios te va a ir dando en su momento, cuando Él lo cree oportuno, te va a ir regalando esos ciertos dones y de repente los vas a tener y vas a decir, wow, dije esto o hice esto, yo no sabía que tenía ese don y de repente pues Dios me lo dio, ¿no? Entonces es muy importante que nos mantengamos muy firmes en la fe y saber que a lo mejor muchos no lo entienden,
porque eso se entiende con lo espiritual. Pero acuérdate que si para ti es imposible, para Dios, pues todo es posible. Así que sigamos fortaleciéndonos espiritualmente, porque esa es una parte a lo mejor que muchos no conocíamos, y es solo el principio de grandes cosas que nos esperan a los que creemos en el Señor y a sus hijos, ¿sí? A todos sus hijos. Son cosas que esperamos en Dios, pero a veces no le sacamos todo el provecho espiritual que podemos tener dentro de Dios. Es como si nos regalan un celular y pues no le sacamos tanto provecho, y hay gente que de un celular le saca todo el provecho del mundo y tiene 20,000 cosas y usa para muchísimas cosas el celular, no sé, es como tener algo y sacarle todo el partido y todo el provecho y disfrutarlo y gozarlo. Así debe de ser siempre, el gozo y el disfrute en el Señor. Amén. Les mando muchos besos, los amo mucho y nos vemos en unos días, porque yo creo que voy a subir un video antes de que sea la siguiente semana. Es un video por ahí que tenemos planeado. Espero